Bueno, vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad de las personas jurídicas y el modelo establecido por el gobierno colombiano como una responsabilidad administrativa cuando se deriva de delitos cometidos por los funcionarios de una empresa. Entonces, resulta que en el caso colombiano se ha generado una nueva estructura de responsabilidad en la cual la superintendencia puede imponer una sanción administrativa cuando los funcionarios de una empresa hayan sido condenados por delitos, unos delitos determinados que están en, en esa ley. Vamos a hacer una proyección y entonces vamos a plantear que en efecto el caso de la responsabilidad de las personas jurídicas es un tema bastante debatido. Existe responsabilidad penal en estados como Estados Unidos, en Francia, en España, en Chile, en Alemania, donde en efecto se ha creado un procedimiento y se ha creado una ley para establecer que las personas jurídicas sí pueden ser responsables desde el punto de vista penal. Por regla general, siempre se había establecido que la persona jurídica no delinquía y se planteaban estas objeciones. Dicen, la persona jurídica no es sujeto de conducta, no puede realizar conducta por sí misma. Eh, Tampoco podría actuar con dolo desde el punto de vista como si fuera una persona natural. Tampoco podría actuar con culpabilidad y la pena no podríamos hablar de esos fines de resocialización, de retribución. Entonces, ahí vendría, digamos, problemática y las objeciones para generar una ley que permita la punición de las personas jurídicas. Sin embargo, la necesidad de prevención a través del derecho penal de las conductas realizadas por las personas jurídicas, se ha planteado la necesidad que varios estados establezcan dentro de su legislación leyes tendientes a sancionar a las personas jurídicas por la comisión de delitos. En Estados Unidos ya se ha planteado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fue la que inició en Francia también, en España posteriormente, en Chile y en Alemania, se han establecido diferentes modelos para sancionar a las personas jurídicas independientemente de las personas naturales que hayan cometido los delitos. En el caso colombiano se creó la ley 2195 del 2022. Es una ley nueva en la cual se establece unas medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de conductas punibles se ha establecido de la siguiente manera. Se ha determinado que la competencia para sancionar a las personas jurídicas cuando haya, digamos, algún funcionario que haya cometido delitos, se ha planteado la competencia de las superintendencias de acuerdo a sus competencias y de acuerdo a las entidades que ellas mismas vigilan. Entonces, si se trata, por ejemplo, de una sociedad mercantil, será la superintendencia de sociedades, pero si se trata de una sociedad dedicada, digamos, al servicio de salud, será la superintendencia de salud. Cuando se trate, por ejemplo, de una cooperativa o de una fundación, vendría entonces la Superintendencia de Economía Solidaria y así sucesivamente. ¿Cuáles son los sujetos que pueden ser procesados por las superintendencias? Serían personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, a las personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, a las empresas industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta y a las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Colombia. Entonces estamos hablando de que primero existen serían las personas jurídicas, tanto sus sucursales y las sucursales digamos, de compañías extranjeras,
y también a las personas jurídicas que integren las uniones temporales y consorcios, que son contratos donde varias personas jurídicas se agrupan para celebrar un contrato con el Estado en virtud de un contrato. Se procesarán también a las empresas industriales y comerciales del Estado y también a las entidades sin ánimo de lucro. Delitos. Se habla de delitos contra la administración pública. Principalmente esta ley fue creada para combatir la corrupción, delitos contra el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, o cualquier otra conducta relacionada con el patrimonio público. Entonces, sí, estos son grupos de delitos relacionados mucho con la actividad empresarial. Resulta que la actividad empresarial, digamos, se dedica a muchas cosas, a prestación de servicios y a la fabricación de productos. Entonces, cuando estamos hablando de administración pública, delitos contra la administración pública, estamos hablando de casos como, por ejemplo, de corrupción, donde una empresa o un consorcio participa en una licitación pública, esa licitación pública es amañada o se hace una apropiación de recursos públicos por parte de esas empresas contratistas y ahí vendría, digamos, el problema de delitos contra la administración pública, llámese peculado o celebración indebida de contratos. También se podría hablar de un cohecho y ahí se plantearía las situaciones en las cuales se puedan presentar dentro de la contratación estatal delitos contra la administración pública relacionados precisamente con personas jurídicas. En el caso del medio ambiente, conocemos que, digamos, existen multinacionales dedicadas, por ejemplo, a la minería y en ese orden de ideas se pueden presentar, digamos, daños ambientales como derramamiento de crudos, como derramamiento de carbón en el mar, pero también se pueden presentar situaciones como, por ejemplo, contaminación de ríos en el caso de empresas, digamos, que se dediquen a fabricación de cementos, de maderas, etcétera. Ahí también se pueden presentar delitos contra el medio ambiente. Contra el orden económico y social hay varios delitos, por ejemplo, todos los delitos financieros que están dentro del orden económico y social. Se encuentra, por ejemplo, la usura, se encuentra, por ejemplo, el contrabando, se encuentra, por ejemplo, los delitos financieros, que es, por ejemplo, captación ilegal de recursos del público. Y viene otros temas como financiación del terrorismo y ahí vendría el tema del lavado de activos que también se encuentra en el capítulo de el orden económico y social. Se encuentra también los delitos comprendidos en el Estatuto Anticorrupción. Esos delitos incluyen, por ejemplo, la administración desleal, que es un delito que se ha planteado como un delito societario. Se ha planteado, digamos, la corrupción privada, que también es un delito contra el patrimonio económico, pero que está en ese Estatuto de Anticorrupción y que puede ser objeto precisamente de sanción por parte de esta ley. Eh, Requisitos para la responsabilidad. Primer requisito, que exista sentencia penal condenatoria, ejecutoriada o principio de oportunidad en firme contra alguno de los administradores o funcionarios con la comisión de delitos ya enunciados. Es decir, que hayan realizado esos delitos los funcionarios y que hayan sido condenados o sean objeto del principio de oportunidad. Esta situación pues realmente es nueva, es un tema en la cual, digamos, la superintendencia y todo el debate que se da sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, querían evitar precisamente estos temas de las objeciones a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y entonces plantearon para, digamos, cuidarse de todas esas objeciones,
de plantear de que si existe alguna persona natural como funcionario o como directivo de una empresa que haya sido sancionado penalmente por los delitos se anunciaron anteriormente, entonces podría sancionar a la persona jurídica con base en los siguientes dos requisitos. El requisito siguiente es cuando la persona jurídica sucursal de sociedad extranjera domiciliada en Colombia se hubiese beneficiado o buscado beneficiarse directa o indirectamente por la comisión de la conducta punible cometida por sus administradores o funcionarios. Eso implica, en efecto, que ese segundo requisito, la persona jurídica haya sido beneficiada por la comisión de la conducta punible, haya tenido algún beneficio directo o indirectamente de la conducta punible. No se trata de que una persona se robó de la persona jurídica unos recursos. No, se trata de que la persona jurídica con el delito realizado por el funcionario se haya podido beneficiar y eso, digamos, diferencia esa conducta de otro tipo de conductas. Es decir, solamente interesan desde este punto de vista las conductas que hayan sido de provecho para la persona jurídica, no para los particulares. Tercero, cuando la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera domiciliados en Colombia consintió o toleró la realización de la conducta punible por acción u omisión, considerando la aplicación de sus respectivos controles de riesgo. Entonces, no solamente implica que la persona jurídica se haya beneficiado de la conducta punible realizada por la persona natural, sino que a su vez sea una situación de consentimiento o tolerancia respecto de esa acción y que haya vulnerado, digamos, esos controles respectivos para la realización de esas conductas. Entonces, cuando uno ve una responsabilidad administrativa así, encuentra primero que se trata de una responsabilidad derivada de una sentencia o de un principio de oportunidad hacia la persona natural que actuó. Segundo, que esa conducta punible haya beneficiado a la persona jurídica. Y tercero, que la persona jurídica no haya hecho nada, sino que haya consentido o haya omitido para que esa persona realizara esa conducta y se lleve el beneficio a la persona jurídica. Las sanciones. La primera sanción es multa, hasta 200.000 salarios mínimos. Eh, puede haber también inhabilidad para contratar, y ahí estamos hablando precisamente del tema de anticorrupción. Eh, publicación en medios de alta circulación, donde en efecto se publica qué fue lo que pasó en esa persona jurídica y eso va a generar precisamente una afectación en la imagen de la persona jurídica e incluso va a generar riesgos en relación con el lavado de activos. Cuarto, prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidio del gobierno. Entonces, no podrá participar en ningún tipo de incentivo o subsidio del gobierno aquella persona jurídica sancionada por la superintendencia o por cualquier superintendencia en este tipo de circunstancias. Quinto, remoción de administradores o funcionarios empleados de personas jurídicas sucursal de sociedad extranjera domiciliaria en Colombia que hayan sido condenados penalmente u objeto de un principio de oportunidad. Entonces, esa persona será removida si así lo establece, digamos, la sanción que establezca la superintendencia correspondiente. La remoción de administradores o otros funcionarios de la persona jurídica que hubieran tolerado o consentido la conducta. Bueno, aquí la situación es la siguiente. Si estamos hablando de un principio de oportunidad, pues sí, la persona está libre y puede ser removida por la superintendencia, pero en caso de estar condenada, pues ya la persona no podría ejercer su cargo como tal. Y en relación con
tolerar u omitir, pues ahí vendría la problemática de una complicidad o una coautoría que implicaría también una condena, y eso, digamos, evitaría este tipo de sanciones. ¿Cómo inician las investigaciones? Precisamente las investigaciones inician con un compartimiento de información entre la Fiscalía General de la Nación y la superintendencia, donde va a trasladar todas las sentencias y principios de oportunidad y se los van a dar a la superintendencia, que a partir de esos principios de oportunidad y sentencias en firme comenzará a hacer las investigaciones y a establecer las responsabilidades de las personas jurídicas que tengan a estas personas naturales dentro de su organización. Eh, Esta ley también estableció una forma diferente de responsabilidad de las personas jurídicas en caso de soborno transnacional. Y esa situación se plantea como una forma de responsabilidad de la persona jurídica de manera directa, sin importar si hay sentencia o principio de oportunidad. Y habla precisamente de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que por medio de uno o varios empleados, contratistas, administradores, asociados, propios o de cualquier persona jurídica subordinada den, ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero directa o indirectamente sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario, otro beneficio de utilidad. Entonces aquí estamos hablando de una responsabilidad precisamente directa de las personas jurídicas, donde se compruebe que algún empleado, administrador o contratista haya ofrecido a un funcionario cualquier utilidad para beneficiarse en temas de corrupción para que se realicen funciones públicas contrarias a sus deberes. Particularidades de esta ley, y este viene, digamos, el problema de las garantías procesales. Cuando se habla de garantías procesales, se habla de que debería existir igualdad entre personas jurídicas y personas naturales, pero cuando se establecen los procedimientos administrativos fuera del procedimiento penal, ya hay un trato diferenciado hacia las personas jurídicas, y eso genera, por ejemplo, que sean procedimientos de carácter inquisitivo. Y el procedimiento de carácter inquisitivo establece que quien realiza la investigación y quien sanciona sea la superintendencia, y por tal razón se trata de que la misma superintendencia es la que investiga y sanciona, siendo juez y parte al mismo tiempo, generándose aquí una problemática respecto de los derechos y garantías que genera la falta de un procedimiento acusatorio. Hay 10 años de caducidad. Se puede establecer 10 años de investigación para investigar, digamos, los delitos y sancionar a las personas jurídicas que tengan a funcionarios que hayan realizado los delitos establecidos en la respectiva ley. Eh, los descargos son de 15 a 30 días, bastante corto el término para descargar, y los periodos probatorios también son bastante cortos, y en algunas ocasiones solamente existe recurso de reposición. Entonces, aquí vienen las particularidades del procedimiento que se ha creado en Colombia para la sanción de las personas jurídicas desde el punto de vista administrativo por la realización de conductas punibles de sus administradores o funcionarios. Entonces, es un tema bastante complejo porque, como dije, primero, no se quiere hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí hay una sanción administrativa. Segundo, hay una responsabilidad directa en lo que tiene que ver con soborno transnacional, es decir, se sancionan a las personas jurídicas cuando alguno de sus funcionarios haya realizado un soborno a un funcionario de otro estado. Eso en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, donde una empresa comenzó a
realizar sobornos a funcionarios para acceder a contratos públicos. Entonces, es una empresa multinacional constructora que tenía digamos, una oficina en la cual se administraban los sobornos y se iban a cada uno de los países, específicamente Latinoamérica, donde está Perú, donde estuvo Colombia también implicado en ese tema, Brasil, donde se presentaban, digamos, los sobornos y se lograban contratos públicos a través de esos sobornos. Entonces, ahí tenemos el caso del soborno transnacional con una responsabilidad directa y tenemos el caso de los otros delitos, como dije anteriormente, el caso de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico y social, los delitos ambientales, los delitos financieros. Cuando estamos hablando de esos delitos, ahí sí requiere que exista sentencia o principio de oportunidad respecto de la persona que cometió el delito, para después establecer si hubo beneficio o no hubo beneficio de la persona jurídica y por último, si esa persona jurídica en efecto omitió todos los controles, se hizo de la vista gorda y permitió que esa persona realizara los delitos para beneficiarse a sí mismo. Entonces, una vez se haya concretado estos requisitos, se presenta entonces la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de delitos de sus funcionarios. Entonces es un avance que se ha planteado en la legislación colombiana respecto de la sanción a las personas jurídicas por la comisión de delitos.